Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a la Biblioteca Legislativa de la Cámara de Diputados, a esta conferencia magistral en el marco del Espacio Cultural San Lázaro. Este audio que escuchamos es parte de La Visión de Anáhuac, es un disco compacto que nos trajo el maestro Adolfo Castañón para escuchar la voz del gran escritor Alfonso Reyes. Más adelante escucharemos un poco más su voz. Es para mí un honor presentar en este espacio al poeta, ensayista, editor, crítico literario y bibliófilo, erudito en la obra de Alfonso Reyes, prominente intelectual y gran amigo, Adolfo Castañón. Bienvenidos. Y muchas gracias por concedernos este tiempo para compartir con nosotros tu visión de México. Estos dos tomos monumentales que reúnen la obra de Alfonso Reyes. Agradezco también la participación en este evento al doctor Samuel Rico Medina, director general de Servicios de Documentación, Información y Análisis, y al poeta David Noria, quien nos acompaña para comentar la obra de nuestro querido maestro Adolfo Castañón. En concreto, nos vamos a referir a este trabajo editado por la Academia Mexicana de la Lengua. Es por eso que también agradezco la presencia de los colegas de la Academia Mexicana de la Lengua que esta tarde nos acompañan. Han traído algunos tesoros editados por la Academia en su colección Clásicos de la Lengua Española. En unos minutos más los podremos ver desplegados en esta sala. Y bueno, quiero referirme un poco a esta colección antes de comenzar. Esta colección, Clásicos de la Lengua Española, reúne desde 2014 títulos fundamentales de la lengua española desde el siglo XIII y hasta la primera mitad del siglo XX, con especial énfasis en aquellos títulos latinoamericanos que han dado cuerpo a la lengua cervantina. Se trata de ediciones críticas que proponen diferentes capas de lectura, desde la lectura por placer hasta la lectura científica, dirigida a especialistas que buscan información específica en cada título. Siempre he considerado que estos libros son pequeñas bibliotecas acerca de determinado título, determinado autor. Entre las magníficas ediciones que ha publicado la Academia Mexicana de la Lengua en su colección Clásicos de la Lengua Española están El Cantar de Mio Cid, Grandeza Mexicana de Bernardo de Balbuena, La vida de Balbuena de Francisco de Quevedo, La vida del Buscón de Francisco de Quevedo, Gramática sobre la lengua castellana de Antonio de Nebrija, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, El águila y la serpiente de Martín Luis Guzmán, La Celestina de Fernando de Rojas y por supuesto esta visión de México de Alfonso Reyes, editada, compilada y coordinada por el maestro Adolfo Castañón. Debo decir que es un honor tener esta tarde en la Biblioteca Legislativa la presencia de un autor tan prolífico. Entre sus obras podemos mencionar Recuerdos de Coyoacán, la narrativa a veces prosa, el ensayo y la crítica literaria América Sintaxis, Tránsito de Octavio Paz, Por el país de Montaigne, esta compilación de Visión de México, Alfonso Reyes, Caballero de la Voz Errante, Alfonso Reyes en una nuez, el aforismo La belleza es lo esencial, Perfiles del camino y la gastronomía, Grano de sal y otros cristales. Aquí tenemos en esta estantería, una muestra de la obra de Adolfo Castañón,
que está incluida en las bibliotecas legislativa y general de la Cámara de Diputados, y algunos libros también de Alfonso Reyes, muchos de ellos con introducciones y textos especializados por parte del maestro Adolfo Castañón. Entre las traducciones importantes en la carrera de Adolfo Castañón están Después de Babel, de George Steiner, y Ensayos sobre el origen de las lenguas, de Rousseau. Durante casi 3 décadas trabajó para el Fondo de Cultura Económica, donde tuvo a su cargo diversas obras de Alfonso Reyes, Octavio Paz y Juan José Arreola, entre otros muchos autores. Ha sido investigador del Centro de Estudios Literarios, del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, y en su faceta de divulgador cultural destaca su labor en el programa de radio Letras y Voces de la Academia Mexicana de la Lengua y el IMER, del cual somos asiduos radioescuchas. También debo decir, y perdón que me extienda, y realmente estoy haciendo una síntesis de la larga trayectoria del maestro Castañón, a la trayectoria en el rescate de fuentes y documentos y el Premio Internacional Alfonso Reyes 2018 por su entrega absoluta y vitalicia al ejercicio de las letras. Tenemos también el gusto de presentar esta tarde a David Noria, quien es poeta, es licenciado en Letras Clásicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió griego moderno en la Universidad Aristotélica de Tesalónica, Grecia, y realizó una estancia de investigación en literatura neolatina en el Instituto Caro y Cuervo de Colombia. Ha publicado artículos académicos, ensayo, poesía, crítica literaria, traducción, reseñas y entrevistas en medios de México, Venezuela, Colombia, España e Irlanda. Bienvenido, David. Gracias. David nos acompañará dando una introducción a la obra del maestro Adolfo Castañón. Primero quiero agradecer mucho a María Vázquez, la hospitalidad, al doctor Samuel Rico y por supuesto a Adolfo Castañón, que me invitó para leerles 2 palabras antes de su conferencia. Ciudad terrenal es la que sirve de escena para las inmutables pasiones públicas. No importa de qué país hablemos, son las convenciones solemnes, las prohibiciones tajantes, el deber patriótico y aún la encarnizada guerra, el impulso que va marcando las horas cíclicas de las sociedades. Hay quienes han querido describir las rutas en que estas y otras pasiones se encaminan y reducirlas a leyes. Hay otros que se dedican pacientemente a consignarlas. Todos los tiempos, dijo Voltaire, han producido héroes y políticos, todos los tiempos han experimentado revoluciones. Todas las historias son casi iguales para quien solo quiere albergar hechos en su memoria. Ciudad celestial sería, en cambio, la comunidad de espíritu que permanece en la escritura. Como aquella, surge de los hechos, pero, grande diferencia, ni se confunde con ellos ni desaparece con el tiempo. Aspira a dar un sentido particular a esos hechos, de otro modo rutinarios y hasta predecibles, y a los del porvenir, o a lo menos a dotarlos de un soplo de individualidad, un aire de vida. Quiere la literatura hacer perdurar las reflexiones que los acontecimientos pasajeros suscitaron. Es el escritor y el lector, 2 veces ciudadano, pues habita 2 tiempos y 2 instancias. Estamos hoy reunidos para escuchar las voces de esa otra ciudad que interpela a la nuestra. En particular, quisiéramos que este México ideal, fantasmagórico e imaginario sí, pero por ello mismo deseable, el México convertido en recuerdos y reflexiones, estudios, genealogías, cuestionamientos y paisajística capturada en la tela de la escritura de Alfonso Reyes, apareciera ante nosotros para interpelarla un momento. Para llegar a esa visión de México, Adolfo Castañón es el guía indicado, ciudadano por partida doble él mismo. Virgilio para nosotros
llamado a introducirnos al subsuelo exigente y edificante de nuestra imaginación colectiva. Es la zona, lo ha escrito el propio Castañón, inteligente y racional, lúcida, crítica e ilustrada por una idea motriz, a saber, la de la cultura mexicana como una entidad híbrida pero armónica, abierta a una creativa y cordial historia desde la porosidad y plasticidad del crisol criollo e hispánico, en que se funden los diversos ingredientes indígenas, mestizos, criollos, entre muchos. En este ejercicio de hacer íntima la historia, de merecerla, la siempre constante pregunta por la identidad, dice Reyes, está asignada desde el propio nombre. México se escribe con X. Se plantea la X, se abre el problema. Esta X de México, además, es para Reyes símbolo y destino, la convergencia de los rumbos, el lugar atravesado por la historia, el punto desde el que habla una voz. Dice Reyes, tal es el jeroglifo que esconde la figura, que confirma la historia, que ostenta la escritura, en esa persistente X de los caminos, estrella de los rumbos, cruce de los caminos. ¿Acaso sin coordenadas como estas, decantadas de la pluma y la vida de Reyes, el rumbo espiritual de nuestra nave, hablo del estado que conformamos todos, aparecería dejada a su suerte entre las irtes de los tiempos, al fin menos tutelada? En el centro de las glorietas, apunta García Casbalceta, suele haber una fuente, estatua o sitio para música. En la glorieta de nuestra literatura, la obra de Alfonso Reyes es la fuente que refresca, la estatua que causa admiración y la música que deleita. Gracias. Muchas gracias a David Noria por esta introducción a la obra del maestro Castañón. Aprovecho para agradecer la presencia del diputado Manuel Huerta entre nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. E invito Muchas gracias, diputado. Invito al doctor Samuel Rico a dirigirnos unas palabras antes de dar paso a la conferencia magistral. Bueno, antes que nada, pues les agradezco a todos el estar aquí con nosotros, atender a esta convocatoria que pienso yo que es de gran relevancia, porque tenemos de invitado de honor, y va a hablar para nosotros, un investigador de 1000 batallas, reconocido. Aquí está la prueba, la Academia Española lo publica, mexicana, pero aquí está también España presente, ¿no? Entonces, por eso es un beneplácito para mí contar con su valiosa presencia, y a su vez me permito felicitar precisamente al Espacio Cultural San Lázaro, porque la doctora María Vázquez y aquí el maestro Ismael Carballo han hecho un excelente trabajo, y ojalá este espacio lo hagan suyo, y claro, siempre dirigido este espacio por ambos, pues nos ofrece quizás un panorama cada vez más amplio. Lo han demostrado desde su inicio, y yo creo que auguro para el Espacio Cultural San Lázaro larga vida, ¿no? y de gran provecho y sustento cultural, y esta es una prueba de ello, ¿no? Entonces, en ese sentido, doctora, la felicito. Maestro Ismael, le felicito, y gracias, Adolfo. Bueno, las personas reconocidas no necesitan títulos, por eso le digo Adolfo, y eso es un honor, ¿no? Entonces, gracias por tu participación. Poeta también él, colega de la doctora. Entonces, eso sería lo que yo quería expresarles en esta bonita tarde. Adelante, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Samuel Rico. Invitamos ahora
al maestro Adolfo Castañón. Yo pongo ese título desde mi perspectiva, desde mi persona, a título personal, porque para mí es un maestro. Muchas gracias por acompañarnos. Lo dejamos en compañía del público. Bueno, muchas gracias. Alfonso Reyes utiliza la palabra maestro, pero también utiliza la palabra maestro. Yo me siento más cómodo con la de maestro. Y también les debo decir que en las calles la gente no paso desapercibido. La gente siempre me detiene para preguntarme si no me parezco a Jaime Maussan y les tengo que decir que no. Entonces, aprovecho también para saludar a esa simetría fisonómica del marciano, que es nuestro divulgador. Bueno, agradezco a este espacio San Lázaro con doña María Vázquez Valdés, su presencia, a don Ismael Carballo, a nuestro amigo don Samuel Rico Medina y a la presencia del diputado Manuel Huerta del Partido Morena, y a todos y cada uno de ustedes su presencia, y también al apoyo de la Academia Mexicana de la Lengua en las personas de su director don Gonzalo Celorio, de su gerente don Antonio Crestani, y también en la persona de el director, el arquitecto de estos libros, que es el maestro Alejandro Higashi. Mientras yo voy hablando, van a ir apareciendo algunas imágenes de Alfonso Reyes y familia, como que para que nos acompañe y que nos arrope. Bueno, para mí es muy emotivo estar aquí, por muchas razones, por muchos signos. Me pusieron aquí que soy poeta, sí, y los poetas tienen un principio como de animismo y de, digamos, de primitivismo, de ingenuidad, y de estar atentos a la circunstancia, a la improvisación. Entonces, la persona que me trajo aquí desde mi domicilio resulta que es un sobrino de don Andrés Enestrosa Morales, don Jorge Enestrosa me parece, y para mí ese era un signo. Y también fue un signo el recorrido para llegar hasta acá. Ya no voy a decir los momentos por los que pasamos, pero este espacio de San Lázaro para mí trae, digamos, reminiscencias previas, porque por aquí estaba una escuela primaria donde mi hermana y yo pasamos hace muchos años. Bueno, para irnos adentrando, hay una frase que podría tener este libro, que es el título de un libro que yo le dediqué a Carlos Monsiváis, y que es Nada mexicano me es ajeno. Y creo que don Alfonso Reyes podría haber dicho Nada mexicano me es ajeno. Y evoco la figura de Carlos Monsiváis porque en la historia de este libro, la primera, digamos, invitación a leer a Alfonso Reyes provino precisamente de Carlos Monsiváis en el suplemento de la cultura en México, donde hubo una convocatoria para que distintos escritores de mi generación interrogáramos a escritores de la historia de la literatura mexicana. Así fue como Jorge Aguilar Mora abordó la obra de Octavio Paz, Evodio Escalante la de José Revueltas, José Joaquín Blanco la de José Vasconcelos y Adolfo Castañón la de Alfonso Reyes, que a Monsiváis le pareció que yo tenía que ocuparme de Reyes. Entonces la primera vez que yo leí los
todavía no eran 26 tomos de la obra de Reyes, pero digamos 20 y tantos tomos de la obra de Reyes, debe haber sido hacia 1976, 77, y a partir de ahí empezó, digamos, una inmersión en la obra de Reyes. Más adelante, el propio Monsiváis era consejero de una colección muy prestigiosa que llegó a tener más de 40 tomos de literatura latinoamericana, que es la colección de archivos de la UNESCO, que dirigía el italiano veneciano Amos Segala. Y a Carlos le había encargado a Amos Segala a hacer un libro de Alfonso Reyes. Y Carlos tenía muchos compromisos, finalmente declinó y me lo encargó a mí. Eso sucedió más o menos a finales de los años 80, 90. Yo asumí esa invitación, hice el trabajo, lo entregué, pero la editorial de pronto tuvo problemas y yo me quedé huérfano, aterrado con mi libro, y afortunadamente hubo el brazo amigo del doctor Jaime Labastida, quien en esos momentos estaba en la Academia Mexicana de la Lengua iniciando los trabajos para esta biblioteca clásica de la lengua española en la cual está alojado este libro, que me ha acompañado a lo largo de la vida, de por lo menos 15 años, porque mi relación con Alfonso Reyes pasaba por este libro, pero también iba más allá. Y entonces ya voy a acotar, entonces en la Biblioteca Clásica de la Lengua Española, ya María Vázquez Valdés dijo que está representada la memoria de la lengua desde ese personaje clave en la historia política, literaria y cultural, que es el mío Cid, el Cid. ¿Y quién es el Cid? El Cid es un hombre, un caballero valiente, honrado, que sabe ponerse frente al rey y decirle no. Y erguirse en el paladín de la justicia, y eso está en el inicio de la literatura española. El cantar del mío Cid es una gesta en la cual se está trabajando el tema de la libertad. Es por eso que cuando en un poema ulterior, en las mocedades del mío Cid, hay este momento en el Cid donde el Cid le dice al rey: rey que non face justicia non debiera de reinar, nin cabalgar en caballo, nin con la reina folgar, nin comer pan a manteles, ni menos armas armar. El rey, cuando aquesto oyera, comenzaba a pensar: si yo prendo o mato al Cid, mis cortes revolveránse, mas si lo dejo de hacer, Dios me lo ha de demandar, mandarle quiero una carta, la carta en camino va. Bueno, este tema de el personaje que se levanta a tocar el tema de la justicia está de alguna manera en el centro de la gestación de la historia de la lengua española, y eso de alguna manera pues está en esta biblioteca. En esta biblioteca también está en Quevedo, está en Nebrija, que es muy importante en Nebrija, y no voy a hacer la glosa de toda la biblioteca, no podría, pero esto que ha hecho la academia con estos libros es un esfuerzo muy significativo, que no solo son los libros de esos clásicos, sino que detrás de estos libros está un ejército de correctores, editores, revisores, y una de las personas que estuvo al cargo específicamente de este libro, junto con Alejandro Higashi,
Luis Cortés Bargalló, Agustín Herrera, fue precisamente María Vázquez Valdés, quien fue una de las correctoras y editoras de este libro, y en cierto modo, digamos, la petite histoire, la pequeña historia de por qué estoy aquí, tiene que ver con esta coincidencia de que trabajamos juntos en torno a esto. Y esto que está aquí es un libro que no se encuentra en las obras completas de Alfonso Reyes. Las obras completas de Alfonso Reyes tienen 26 tomos, pero además de los 26 tomos de las obras completas de Alfonso Reyes, hay 2 tomos de correspondencia que se llaman Misión Diplomática, hay 50 epistolarios, y hay una cantidad muy amplia de traducciones de Stevenson, Chesterton, etcétera. De modo que las obras completas de Alfonso Reyes en realidad no son completas, hay más allá de esas obras completas. Bueno, de esos 26 tomos y de esos más allá que no están en las obras completas, yo decanté una serie de textos que tienen como común denominador México. Y ese México es un leitmotiv que en cierto modo va y viene una y otra vez en la imaginación, en el corazón, en la mente de Reyes, porque resulta que Reyes, el 9 de febrero de 1900, domingo 13 de febrero de 1913, vio caer a su padre frente a la Puerta Mariana de Palacio Nacional. Con esa caída se inicia la Decena Trágica, empieza la revolución en cierto modo, y el general Bernardo Reyes, que había sido el brazo derecho de Porfirio Díaz en Nuevo León y había sido gobernador, había declinado liderar el movimiento reyista a su favor de Bernardo Reyes por ser leal a Porfirio Díaz, y a la última hora da una especie de quiebre y se revuelve contra las instituciones, contra Madero, e inicia la Decena Trágica, de modo que cuando cae el general Bernardo Reyes el 9 de febrero de 1913, a don Alfonso Reyes y a su familia pues se les viene abajo el mundo, pero se les viene abajo también el hecho de que el general Bernardo Reyes no solo se cayó del caballo, sino también se cayó del pedestal, y en cierto modo se convirtió en una figura vergonzante, bochornosa, difícil, porque ¿quién iba a poder rescatar la figura de ese personaje con el que se había iniciado la Decena Trágica? Victoriano Huerta invita a don Alfonso a ser secretario particular de él. Reyes no acepta y acepta ser segundo secretario, se va de segundo secretario, no le quedaba otra, en la Embajada de México en París, y en septiembre de 1913 se va a París. En octubre dura apenas un año, en septiembre de 14, empieza la Primera Guerra Mundial, cae Victoriano Huerta, y entonces Reyes va de París a Madrid, ya sin una asidero, digamos, sin una chamba. Dice Garizurieta, el que vivir fuera del presupuesto es vivir en el error, y entonces Reyes empieza su camino de errancias a partir de 1914 a 1924 en España, ganándose la vida denodadamente escribiendo, traduciendo, copiando, asistiendo a reuniones, escribiendo cartas y haciendo ediciones. Y ese momento milagroso de 14 a 24 es en cierto modo
el momento de mayor florecimiento de la obra de Reyes, pero es también el momento en el cual vamos a ver aparecer la preocupación y la formación de esta idea de México que Reyes se va haciendo, y una de esas primeras emergencias tiene que ver con lo que yo diría el surgimiento del milagro, que es Visión de Anáhuac. Vamos a seguir escuchando un poco ese tramo de Visión de Anáhuac. Los historiadores del siglo XVI fijan el carácter de las tierras recién halladas, tal como éste aparecía a los ojos de Europa, acentuado por la sorpresa, exagerado a veces. El dirigente Giovanni Battista Ramuzio publica su peregrina recopilación delle Navigazioni e Viaggi en Venecia y el año de 1550. Consta la obra de 3 volúmenes sin folio que luego fueron reimpresos aisladamente y está ilustrada con profusión y encanto. De su utilidad no puede dudarse. Los cronistas de Indias del 600, Solís al menos, leyeron todavía alguna carta de Cortés en las traducciones italianas que ella contiene. En sus estampas finas y candorosas según la elegancia del tiempo, se aprecia la progresiva conquista de los litorales. Los barcos diminutos se deslizan por una raya que cruza el mar. En pleno océano se retuerce como cuerno de cazador un monstruo marino, y en el ángulo irradia a picos una fabulosa estrella náutica. Desde el seno de la nube esquemática sopla un éolo mofletudo, indicando el rumbo de los vientos, constante cuidado de los hijos de Ulises. Vence pasos de la vida africana bajo la tradicional palmera y junto al cono pajizo de la choza siempre humeante. Hombres y fieras de otros climas, minuciosos panoramas, plantas exóticas y soñadas islas. Y en las costas de la Nueva Francia, grupos de naturales entregados a los usos de la caza y la pesquería, al baile o a la edificación de ciudades. Esto que escuchamos es el inicio del arranque de Visión de Anáhuac. Más adelante va a aparecer Tenochtitlan. ¿Y qué es lo que aparece ahí? ¿Qué es Visión de Anáhuac? Visión de Anáhuac es el encuentro entre la pupila del conquistador y la imagen de la ciudad soñada, la ciudad Tenochtitlan, a la que llega Bernalias de Cartillo, Cortés y su soldadesca, y descubren este vasto espacio del valle de Anáhuac, la región más transparente del aire. Y lo que hace Reyes es escribir esa visión en un español como el que ustedes han escuchado en este momento, que es un español con un gran sabor, y en el progreso del texto vamos a ir viendo que ese español es en cierto modo un español del siglo XVI, y lo que hace Reyes es un ensayo, digamos, es un poema, un ensayo-poema, que en cierto modo está reconstruyendo la lengua de ese momento y se está poniendo dentro de las botas, dentro de las pantuflas, dentro de las calzas del conquistador. Y está viendo Tenochtitlan. Más adelante vamos a cerrar con lo que sigue, desde la retina del conquistador. ¿Y esto qué significa? Esto significa que Reyes en 1915-14 estuvo madurando esta idea idealizada, por supuesto, del Anáhuac, en la cual, por una parte, hay un elemento muy profundo de nostalgia, de un espacio que en realidad él ya en 1910 no era así, pero todavía no se había corrompido
por la mecanización y por la industrialización, y por eso Reyes va a decir después: ¿qué habéis hecho de mi alto valle metafísico cuando vienen los motores y cuando viene la contaminación? Entonces, paralelamente a esta visión de Anáhuac, Reyes trae otro tema, otra gestión dentro de sí, que es ese problema, ese conflicto de tener a un padre, Bernardo Reyes, que tomó el camino equivocado y que tomó el camino de la impiedad y al que hay que perdonar. Y la gestión, digamos, de ese perdón va a estar resumida o representada en el poema Ifigenia Cruel, que es uno de los más altos poemas de la lírica hispanoamericana del siglo XX, en el cual se da cita otro elemento en la figura de Alfonso Reyes, que es la presencia de la tradición clásica. Desde que Reyes empieza a escribir Visión de México, Visión de Anáhuac y después Ifigenia Cruel, Reyes empieza a seguir escribiendo sobre otros escritores, autores y momentos mexicanos, con una pregunta que está abajo de lo que va diciendo, y es, en cierto modo, ¿y esto qué le importa a México? ¿Y esto cómo le va a servir a México? Y esta preocupación mexicana la tiene Reyes todo el tiempo y se va a expresar en muchísimos textos. Están aquí recopilados. Dejen. Están aquí recopilados muchos de esos textos, y una de las, digamos, chistes o claves de esta antología tiene que ver con... Hicimos un desastre aquí. Con la reconstrucción de un hilo narrativo mexicano de la historia de la literatura mexicana y de la historia de la cultura mexicana en sus distintos momentos, y eso es algo que no está en las obras completas de Alfonso Reyes, porque estaba todo disperso. Las obras completas de Reyes están enunciadas en forma cronológica según fue publicando los libros, pero esta invención de haber organizado todo en función de un decurso cronológico, desde la colonia, Visión de Anáhuac, la independencia, en momentos y figuras el siglo XIX hasta los inicios de la Revolución, es algo que no se va a encontrar en ningún otro texto. Y lo que hay como mensaje en relación con el México que quiere rescatar Reyes es un mensaje en el cual está presente el tema de la concordia, el tema de la comprensión del otro. Y ese tema de la comprensión del otro habita más o menos, bueno, no más o menos, habita las distintas páginas que están a lo largo de su obra, con un mensaje de acercamiento a ese otro que en México está representado por la cultura indígena. Y Reyes, aunque no fue Miguel León Portilla, a quien saludo y a cuya presencia saludo también, estuvo muy preocupado por el tema de la cultura indígena. Lo podemos ver en Visión de Anáhuac, lo podemos ver en los textos del teatro evangelizador, pero también en el indio contemporáneo, en el indio que le fue al que pudo ver y con el que pudo convivir, porque Reyes en su infancia, el hijo del general Bernardo Reyes que hemos visto por ahí, resulta que conoció a los indios tarahumaras
y muchos años después les va a dedicar un poema cuya primera edición traigo aquí, que es Hierbas del Tarahumara, que publicó siendo diplomático en Buenos Aires en 1934, ya lo publicó en Brasil, y que es emblemático de esta preocupación de Reyes en relación con ese otro que es en la cultura indígena. Este es un poema en el cual, según yo, está presente el conocimiento que tuvo Reyes muy fino de la botánica de aquel entonces, de los que está cercana de la cultura tarahumara, y me voy a permitir leer el poema porque no es un poema muy largo y traer de nuevo a Alfonso Reyes. Dice el poema: han bajado los indios tarahumaras, que es señal de mal año y de cosecha pobre en la montaña, desnudos y curtidos, duros en la lustrosa piel manchada, denegridos de viento y sol, animan las calles de Chihuahua, lentos y recelosos, con todos los resortes del miedo contraídos, como panteras mansas, desnudos y curtidos, bravos habitadores de la nieve. Como hablan de tú, contestan siempre así la pregunta obligada: ¿y tú no tienes frío en la cara? Mal año en la montaña, cuando el grave deshielo de las cumbres escurre hasta los pueblos la manada de animales humanos con el hato a la espalda. La gente, al verlos, gusta aquella desazón tan generosa de otra belleza que la acostumbrada. Los hicieron católicos los misioneros de la Nueva España, esos corderos de corazón de león, y sin pan y sin vino, ellos celebran la función cristiana con su cerveza chicha y su pinole, que es un polvo de todos los sabores. Beben tesguino de maíz y peyote, hierba de los portentos, sinfónica de estética lograda, que convierte los ruidos en colores, y larga borrachera metafísica los compensa de andar sobre la tierra, que es al fin y a la postre la dolencia común de las razas de los hombres. Campeones del maratón del mundo, nutridos en la carne ácida del venado, llegarán los primeros con el triunfo el día en que saltemos la muralla de los 5 sentidos. A veces traen oro de sus ocultas minas, y todo el día rompen los terrones sentados en la calle entre la envidia culta de los blancos. Hoy solo traen hierbas en el hato, las hierbas de salud que cambian por centavos, hierba anís, limoncillo, simonillo, que alivian las difíciles entrañas, junto con la orejuela de ratón para el mal que la gente llama bilis, la hierba del venado, el chuchupaste y la hierba del indio, que restauran la sangre, el pasto de ocotillo de los golpes confusos, contrahierba para las fiebres pantanosas, la hierba de la víbora, que cura los resfríos, collares de semillas de ojo de venado, tan eficaces para el sortilegio, y la sangre de grado que aprieta las encías y agarra en la raíz los dientes flojos. Nuestro Francisco Hernández, el Plinio mexicano de los 1500, logró hasta 1200 plantas mágicas de la farmacopea de los indios. Sin ser un gran botánico, don Felipe II supo gastar 70,000 ducados para que luego aquel herbario único se perdiera en la incuria y en el polvo, porque el padre Mochó nos asegura que no fue culpa del incendio que en el siglo XVII aconteció en el Escorial. Con la paciencia muda de la hormiga, los indios van juntando sobre el suelo las hierbecitas enaces, perfectos en su ciencia natural. Buenos Aires, 1929. Y este poema, Hierbas del Tarahumara, Reyes lo escribió de una sola sentada, en una conversación, gracias a una conversación que tuvo con la esposa de un ayudante militar que estaba en la embajada de Buenos Aires, que era el cabo Buñoz,
que había tenido un problema con su hijo y se ha venido a refugiar a la casa. Digo, el muchacho había tenido una neuralgia, se ha venido a refugiar a la casa, y la señora, que después va a volver a ser amiga de Reyes aquí en los años 50, le platica a Reyes de el momento de los tarahumaras, y en cierto modo le despierta estos recuerdos. Y a mí lo que me llama la atención es que don Alfonso Reyes se fije en el tema del peyote, y tengo el presentimiento, que lo he escrito por ahí, de que en realidad en esas excursiones que el general Bernardo Reyes, que hemos visto ya por ahí, en esas excursiones que el general Bernardo Reyes, donde el general Bernardo Reyes encargaba a su hijo con los mineros o con los militares o con las personas del campo, en esas excursiones, pregunto, quién sabe si a don Alfonso no le dieron a degustar cuando era niño un poquito de peyote. Y eso me daría reseña, o me daría cuenta de por qué este muchacho joven tiene esa entereza en relación con el recuerdo arraigadísimo de México, y todo el tiempo va a estar preguntando por México, y le va a estar doliendo México, y se va a estar incomodando por México. Él podía haber quedado en España y obtener su pasaporte español, como de hecho lo obtuvo su otro amigo, Martín Luis Guzmán, pero él decide volver al redil y aceptar la propuesta de Álvaro Obregón, de Plutarco Elías Calles, y convertirse en un diplomático mexicano, y en cierto modo se decide alabar el nombre de su padre, reconstruyendo, digamos, la memoria del padre. Me regreso al texto que acabamos de escuchar. Hay un tramo donde dice, hoy solo traen hierbas en el hato, las hierbas de salud que cambian por centavos, hierbanís, limoncillo, simonillo, que alivian las difíciles entrañas junto con la orejuela de ratón, para el mal que la gente llama bilis, la hierba del venado, el chuchupaste y la hierba del indio, que restauran la sangre, el pasto de ocotillo de los golpes contusos, contra hierba para las fiebres pantanosas. En la edición que tenemos, estas palabras no pasaron desapercibidas para el investigador, que fui yo y otros. Entonces, ¿qué es el simonillo? Pues es una de las varias plantas que llevan este nombre. Reyes se refiere seguramente a la Conicia ganafoloides, que es una planta herbácea blancolanosa de hojas elípticas, dentadas de 3 a 4 centímetros, inflorescencias terminales, y es una planta de sabor amargo. ¿Cuál es la orejuela de ratón? Oreja de ratón. Hay varias plantas con este nombre. Puede ser la Chichicua alba, que es un arbusto trepador, a veces de hojas lanceoladas, ovales, o cuál es la hierba del venado. Se aplica este nombre a varias plantas herbáceas o subarbustivas del género Porifilum. Son plantas de hojas glandulares pubescentes y olorosas. Las hojas de la Porofilum semani son comestibles y tienen un aroma especial. ¿Y qué fue lo que yo hice con este Alfonso Reyes? Pues yo lo que hice en cierto modo fue irle levantando a don Alfonso la alfombra de cada uno de los cuartos donde estaba sentado su poema, para ver qué había abajo. Y lo que descubrí fue México. En cierto modo, esta antología, este libro, no es un libro nada más sobre Alfonso Reyes, es un libro sobre México, y donde hay una gran cantidad de cuentos, chismes, historias, comidillas, reseñas, anécdotas, rumores, referencias de relación con México. El tema de México, y ya con eso voy a concluir, el tema de México hace crisis en 1932, porque en 1932 hay
un personaje muy importante que fue después secretario de Gobernación, que fue Héctor Pérez Martínez, que le escribe a Reyes una carta diciéndole que por qué escribe tanto sobre Paul Valéry y sobre Mallarmé y no se ocupa de México. Y entonces Reyes estalla, porque Reyes llevaba desde 1914 hasta 1932 escribiendo textos una y otra vez sobre México, reseñas, pequeños ficciones, cuentos, poemas, etcétera. Y entonces Reyes hace una admirable texto que está aquí recogido, que se llama Vuelta de Correo, que es una exposición primero de por qué sí ha escrito sobre México en temas de filosofía, poesía, narrativa, teatro, ciencia, etcétera, y después por qué en cierto modo el escritor tiene derecho a escribir lo que se le dé la gana y hay calle para todos, como citó ayer Guillermo Sheridan en el artículo donde evoca a Vuelta de Correo. Y de que hay calle para todos es en cierto modo otra de las lecciones de don Alfonso Reyes. Es decir, la propuesta de Reyes es una propuesta amplia y en ese texto que le escribe a Héctor Pérez Martínez hay siempre, después de la autodefensa, una vindicación de la amistad. Y creo que la gran lección de Alfonso Reyes en relación con el país que le tocó vivir es una lección de concordia. Él está siempre buscando que la gente se dé la mano, los muertos y los vivos, los de arriba y los de abajo, los de en medio y los de atrás, en un ejercicio de concordia para realizar una obra que es la obra de alguna manera del México por venir. Y ese es de alguna manera el mensaje que trae esta visión de México de Alfonso Reyes, pero no los entretengo más, yo puedo hablar más y más, pero creo que con esta pequeña probada podemos iniciar la segunda parte, que es el de las preguntas y las respuestas que ustedes tendrán. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Adolfo Castañón por esta magnífica conferencia magistral acerca de Visión de México de Alfonso Reyes. Hay que recalcar que este libro es en realidad 2 libros, son 2 tomos de una profusa inmersión en la obra, en esta parte de la obra de Alfonso Reyes. Pues los invitamos a dialogar con el maestro Castañón. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, están invitados a participar. Buenas. Adelante. Gracias, buenas tardes, felicidades y bienvenido. Es exquisito escucharlo. Todavía, don Adolfo, Alfonso Reyes, ¿hasta dónde es vigente en este momento que estamos viviendo en México? ¿Es válido todavía su propuesta? Sí, claro que sí. Es válido en términos literarios, estéticos y políticos. La concordia a la que él llama es una concordia que nos hace falta y también es válido en términos de su mensaje político de elevar el nivel y de ver las cosas desde una altura, digamos, de las ideas. Y en ese sentido yo creo que no es una casualidad que Alfonso Reyes sea uno de los escritores, bueno, no los escritores, el escritor más antologado de la literatura mexicana. Ha habido alrededor de 60 antologías, o hay alrededor de 60 antologías
o más de la obra de Reyes, y esto nos habla de que su propuesta es una propuesta que suscita el interés por A, por B y por Z, y en ese sentido yo diría que todavía, en términos incluso editoriales, hay un largo camino para descubrir todo lo que no se ha publicado del propio Alfonso Reyes, más allá de lo ya publicado. Entonces, su pregunta creo que la respondería yo diciendo nuestra, digamos, guía es nuestro horizonte, lo plantea Alfonso Reyes de una manera muy clara en dos libros particulares. Uno ya lo mencioné, es Esa vuelta de correo, y otro es la propia famosa ahora promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador de la cartilla moral, donde se da una convocatoria y un enunciado relacionado con la necesidad de los valores. Entonces yo diría que sí, y que no hay duda de eso. Y bueno, pues yo como trabajador de las letras, pues pongo mi granito de arena para dar respuesta a su pregunta. Gracias, Alfonso, por tu tiempo y tus Adolfo, y tu tiempo y tus palabras. Quería preguntarte qué similitudes y diferencias encontrarías o se podrían iluminar aquí, de bote pronto, entre la visión de México de Alfonso Reyes y la visión de México de su gran contemporáneo, que fue José Vasconcelos, que prácticamente, muere en el mismo año, en el 59, y prácticamente nacen en el mismo año también, creo que... Bueno, muy buena pregunta. Sí, sí. Pero claro, ¿qué encontrarías de diferencia y de similitud? Bueno, en el discurso de ingreso de Javier García Diego a la Academia Mexicana de la Lengua, que me tocó responder, esbozo parte de esa respuesta, pero creo que en relación con las diferencias está la idea de la concordia y la idea de la discordia. Vasconcelos es un autor que está, en su historia de México, tiene una visión muy dolorosa, doliente, trágica, patética de la conquista de México. Y Reyes está tratando de ver cómo la conquista de México tiene otro lado. Entonces yo diría que están hablando de lo mismo, pero están contrapuestos, y hay una visión de un hispanismo inclusivo, en el caso de Reyes, y la visión de un hispanismo excluyente, en el caso de Vasconcelos. Pero la pregunta creo que es una pregunta que también tiene otras dimensiones, porque podríamos llevarla a otros terrenos de la política, y en ese sentido yo diría que es más actual la política de Reyes que la política de Vasconcelos. Por ahí había otra pregunta. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a la serie, a la Cámara de Diputados. Es un gusto escucharle. Y yo le quería preguntar, a partir del poema que gentilmente nos leyó sobre las hierbas del Tarahumara, ¿podríamos mirar la obra completa de Alfonso Reyes? Digo, me refiero a una mirada posible, como un álbum de tipos mexicanos. Muy buena pregunta, y yo diría que sí. De hecho, en parte de este libro lo que se trata de rescatar son precisamente esos tipos mexicanos. Si yo tuviera que hacer una antología de esta antología, su pregunta me serviría mucho para poner junto a las hierbas del Tarahumara la silueta del Indio Jesús o la figura del general Sóstenes Rocha como figura del siglo XIX. Entonces yo creo que esa pregunta tiene que ver con la idea de que la historia se comprende a través de claves personales, y Reyes supo siempre que había personas en la historia, que la historia de la independencia, por ejemplo, no se puede disociar demasiado de una figura como la de Fray Servando Teresa de Mier, o la historia
del siglo XIX no se puede disociar de una figura como la de Justo Sierra. Entonces, pero también hay tipos menores, el pregonero, y en la visión de Anáhuac están los tipos de vendedores que todavía vamos a encontrar en los mercados mexicanos, en los tianguis. Entonces, su pregunta es bienvenida y la tomaré si algún día tengo que hacer una recapitulación de esto en una antología. Ese poema de Hierbas del Tarahumara, pues tuvo muchos efectos o tuvo algunas historias. El poema que se publicó aquí en una edición, digamos, confidencial, fue conocido porque se publicó en francés un año después en la revista Commerce que dirigían Paul Valéry, Valéry Larbaud y Léon Porpharge. Y entonces, donde publicaban James Joyce, André Breton, algunos escritores alemanes como Rudolf Kastner, y entonces este poema en realidad fue uno de los primeros poemas que dieron a conocer a Reyes a nivel mundial. Y este poema cayó en manos de alguien que después vendría a México, o que estaba viniendo a México simultáneamente, que es Antonin Artaud. Entonces este poema tiene muchas resonancias y qué bueno que hizo su pregunta. Una última pregunta. ¿Alguien más? Bueno, yo nada más voy a decir algo. Estos dos tomos en realidad podían haber sido más. De hecho, hay un tercero que está extramuros, que son las cartas mexicanas, porque en el proyecto para la colección de archivos de la UNESCO también había un epistolario mexicano. Entonces, todas las cartas que tienen que ver de Alfonso Reyes, o muchas que tienen que ver con México, están publicadas en el Colegio de México en un tomo aparte, y la lección mexicana todavía podría ensancharse en relación con el tema, que ya no me dio tiempo porque no estaba editado, con el tema del diario. El diario de Reyes es otra mina en la que está presente todo el tiempo México. Y finalmente, estos ejemplares que están acá son de regalo para la biblioteca de la Cámara de Diputados, y a las personas que han hecho preguntas y a las que no, ahí tengo algunos libros que traje para que poder compartirlos con ustedes. Muchas gracias. Un agradecimiento enorme al maestro Adolfo Castañón por esta conferencia magistral y por tanta generosidad. Y aprovecho para comentarles que los colegas de la Academia Mexicana de la Lengua trajeron libros. No los podemos adquirir, no se pueden vender, pero sí se pueden conocer y los pueden buscar en la página de la Academia. Agradecemos mucho el esfuerzo de traerlos. Agradecemos a los colegas de la colección Clásicos de la Lengua Española, a Alejandro Higashi, a Agustín Herrera, Pablo Labastida, Luis Cortés Bargalló, a todos los colegas que hicieron posible estos libros, y por supuesto al querido maestro Adolfo Castañón por compartirlos esta tarde con nosotros. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Gracias a Miliet y a Julio que hicieron el esfuerzo de venir para acá. Gracias a todos. Gracias, don Adolfo. Solamente para hacerles una cordial invitación a los eventos que presentará el Espacio Cultural San Lázaro. El día de hoy a las 15 horas, a la proyección de la película La Voz de la Igualdad, de la directora Mimi Leder, en la Sala Panóptica del edificio I, y el próximo lunes 19 de agosto a las 13 horas, al conversatorio 80 aniversario del exilio español en México y 70 aniversario del Ateneo Español de México, que se llevará a cabo en el Salón de Usos Múltiples de esta Biblioteca Legislativa. Por su atención, muchas gracias y muy buenas tardes.